circunstancias, aunque vivamos aflicciones en medio de este mundo, diga a la persona que tiene al lado: confía, 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 porque Jesucristo ya venció al mundo, ya venció lo que hoy están viviendo. Ya Jesucristo lo venció, lo venció, lo venció en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no va a permitir que tú vivas algo que Él ya no sepa que tú puedes resistirlo. Oiga bien, nuevamente mírale a los ojos y dígale: Dios es tan fiel contigo que no va a permitir que tú vivas algo de lo cual Él no sepa que saldrás victorioso, victorioso. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, sus hijos. A Job le permitió vivir unas circunstancias que muchos de nosotros no hubiésemos podido. Yo no hubiese podido. Pero Dios sabía que Job sí podía. Amén. Mire, tenga la plena seguridad, cuando usted y yo vivimos algo, si nos unimos a la fuerza de nuestro Dios, tenga la plena convicción y seguridad, como dice la palabra, ¿verdad?, que leímos al inicio: derribados algunas veces, pero no destruidos. Amén. Pero no destruidos. Porque usted mire a los cielos y diga: mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Tenemos a un Dios que es fiel. Yo te pregunto algo: ¿tú crees que Dios te conoce? ¿Será que Dios conoce tus debilidades? ¿Será que Dios conoce tu fortaleza? Dice la palabra de Dios, cierto, en el Salmo dice que Él nos formó, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. Dijo el rey David: mi embrión vieron tus ojos. ¿Desde dónde nos conoce el Señor? ¿Y nos escogió desde cuándo? O sea, mientras estábamos siendo formados, mientras solo éramos un embrión, ¿ya Dios qué? ¿Ya Dios qué? Ya te conocía, ya me conocía. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Él nos formó. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Mientras se estaban formando nuestros huesos, allí estaba el Señor. Mientras se estaban formando nuestros ojos, allí estaba Dios con nosotros. No nos conocían nuestros padres, pero ya nuestro Dios nos conocía a usted y a mí. Amén. Dios nos conoce. Dios sabe quién somos cada uno de nosotros. De una manera personal nos conoce a cada uno de nosotros. No importa cuántos miles de millones habitamos sobre esta tierra, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Qué ventaja tener un padre así. Un padre que nos conoce, sabe cómo es cada uno de sus hijos. Ahora la pregunta: ¿sabe Dios lo que tú estás viviendo en este momento? ¿Ah? ¿Crees que Dios sabe lo que tú estás viviendo? ¿Sabes algo? Que Él es el Dios que todo lo ve. Dice la palabra que el Dios es omnisciente, que todo lo conoce,
que todo lo sabe. Amén. Dice la Biblia, aún no ha llegado la palabra a nuestra boca y ya Dios la sabe. Dice la Biblia, no ha llegado la palabra a nuestra boca, no ha salido de aquí y ya Dios sabe lo que va a salir de usted y de mí. Sabe lo que vamos a hablar. Amén. Ahora, ¿será que Dios está conmigo en este momento? ¿Será que Dios está contigo? Dijo el rey David, si subiere ¿a dónde? A los montes, ¿quién va a estar allí conmigo? Si bajare a las profundidades de los abismos, ahí estará Dios conmigo. Si me remontare sobre los vientos, ¿quién va a estar allí conmigo? Porque Dios, diga a la persona que tiene al lado, Dios es omnipresente. Está en todo lugar, está en todas partes. Dígale, Dios es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Pero dígale, pero Dios también es todopoderoso. Todopoderoso. Él es omnipotente. Todo lo puede. Todo lo puede. Nuestro Dios todo lo puede. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor garantía? ¿Cuál es tu mayor garantía? Nuestra mayor garantía es el Dios que tenemos. Es el Dios que tenemos. Esa es mi garantía. El Dios el cual yo he creído. El Dios al cual yo le sirvo. El Dios al cual yo le alabo. Él es mi garantía. Hermanos, ¿cómo pudo el rey David decir, cuando estaba siendo tan atacado por tantos enemigos, y él pudo decir en las horas de la noche, él pudo decir en la noche, no sé cuántos enemigos me están persiguiendo, solo sé que son muchos los que se han levantado contra mí? Pero el rey David dijo, pero yo me voy a acostar. Y él pudo pronunciar después, yo me acosté y dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba en medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio de tantos enemigos. Él pudo decir, mi vida está en las manos de Dios, mi vida está en las manos del Omnipotente. Y pudo descansar. Cuando usted y yo sabemos a qué Dios le hemos creído, entonces podemos descansar en medio de las circunstancias. Amén. Pero dice la palabra de Dios que varios pueblos se unieron para atacar al pueblo de Dios. Inmediatamente vinieron donde el rey Josafat y le dieron aviso que venían varios pueblos en contra de él, que varios pueblos lo venían a atacar. Y dice la palabra de Dios que Josafat tuvo ¿qué? Josafat tuvo ¿qué? Tuvo temor. Josafat tuvo miedo, como nos ha pasado a nosotros cuando vivimos circunstancias, cuando tenemos aflicciones en medio de este mundo. Muchas veces el miedo y el temor vienen a nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? ¿Voy a vivir? ¿Voy a morir? Temor, voy a perder la casa. Temor, me va a dejar el esposo, me va a dejar mi esposa. Son tantos, ¿verdad?, los temores que podemos enfrentar en medio de este mundo, de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios todopoderoso, fue el que nos formó y fue el que nos diseñó. Y te voy a dar una gran noticia. El diseño con el cual Dios nos hizo, oiga, esto es muy grande. Diga a la persona que tiene al lado, Dios te diseñó. Dios te diseñó para enfrentar tormentas.
para enfrentar tempestades. Dígale, Dios te diseñó. Dios te diseñó para caminar sobre las aguas. Iglesia, ¿estás entendiendo esto? Dios puso en ti un diseño y puso en ti un gran poder. Te diseñó de tal manera que tienes la capacidad para enfrentar fuertes vientos, para enfrentar fuertes tempestades. Te diseñó con la capacidad de poder caminar sobre las aguas, de poder andar sobre las circunstancias. Fue el diseño que tu Padre puso dentro de ti cuando te formó en el vientre de tu mamá. ¿Sabes? Esto es único con los hijos de Dios. Cuando Dios te creó, puso en ti esa capacidad. Puso en ti esa capacidad de poder remontarte sobre los vientos, de poder caminar en medio de las aguas. Y eso lo demostró cuando vino a sus discípulos en medio de la noche, caminando sobre las aguas, enfrentando el fuerte viento que estaba sobre la barca. Todos no sabemos, ¿verdad?, el pasaje. ¿Cómo dice el pasaje? Que los discípulos de Jesús estaban en medio del lago y Jesús no estaba con ellos aparentemente. Se había quedado en la orilla. Y cuando estaban en medio del lago, se desató una fuerte tormenta. Y ellos pensaban que iban a morir. Estaban atemorizados, estaban llenos de miedo y pensaban que iban a morir. Pero en medio de ese agitamiento, en medio del miedo, en medio del temor, en medio del terror, en medio de la angustia, aparece el Dios Todopoderoso. Aparece Jesús caminando sobre las aguas. Aparece Jesús caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dicen los discípulos? ¿Qué le dice Pedro? Si eres tú el maestro, haz que yo también que camine sobre las aguas. Pero cuando Pedro estuvo viendo a Jesús, ¿qué pudo hacer Pedro? ¿Qué pudo hacer Pedro? ¿Qué pudo hacer Pedro? Te voy a decir algo. ¿Será que Pedro tenía cualidades de un superhumano o era alguien como usted y como yo? Era alguien como nosotros. Pero ¿por qué pudo caminar mientras vio a Jesús? ¿Por qué? Diga, porque fue diseñado, fue creado por Dios. Fue creado por Dios, fue diseñado por Dios para poder caminar sobre las aguas, para poder caminar sobre las aguas. Dios no va a permitir que vivamos algo que no haya puesto en nuestro ADN, que no haya puesto dentro de nosotros. No va a permitir que vivas una circunstancia de la cual ya no te preparó, ya no te dio el poder para que tú la vivas, para que tú la enfrentas. No vas a enfrentar un gigante si Dios no sabe que puedes vencerlo. No vas a vivir una circunstancia si Dios no sabe que tienes el poder para tú vivirla. Él te diseñó con unas características especiales. Él te creó de esa manera. ¿Por qué Dios permitió que David enfrentara al gigante Goliat? Porque los hijos de Dios están diseñados para pelear con gigantes. Los hijos de Dios están diseñados para pelear con gigantes y cortarles la cabeza en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, es que el Dios que nos creó puso en nosotros su esencia.
Él nos creó, dice la palabra en el libro de Génesis, que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Dios al hombre? ¿Cómo lo hizo? A su imagen, a su semejanza, y a través de Él, tú y yo podemos vivir aquí en esta tierra. Pero te voy a decir algo, que cuando tú y yo enfrentamos circunstancias, cuando enfrentamos tempestades, cuando enfrentamos tormentas, la garantía, iglesia, es hacerlo en el poder de Dios. En el poder de Dios. Por eso Josafat dice aquí la palabra, que a pesar de que tuvo miedo, a pesar de que tuvo temor, dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar que ayuno a todo Judá. No permitamos que la circunstancia, que el enemigo robe la adoración de nuestro corazón. No permitamos que la adoración sea quitada de nuestra boca, porque la oración será el arma de guerra que Dios usará en medio de las circunstancias. La adoración te va a dar el poder, la adoración te va a dar la fuerza, la adoración traerá el cielo manifestado a tu vida. Muchas veces en medio de las circunstancias permitimos que la opresión, permitimos que el temor que estamos sintiendo nos impida adorar al Señor, nos impida inclinar nuestro rostro al Señor. Iglesia, quiero decirte hoy que el enemigo conoce cuán poderosa es el arma de la palabra, cuán poderosa es el arma de la adoración, de la alabanza en la boca de los hijos de Dios. Por eso yo te quiero invitar en el día de hoy, que no importa lo que tú estés atravesando, no importa lo que tú estés viviendo, levántate en medio de la noche, levántate en la madrugada, levántate durante el día, levanta tus manos al cielo, inclina tu rostro y adora al Señor, alaba al Señor. Toma la Biblia y profetízala sobre tu vida, profetízala sobre las circunstancias. No dejes robar, no te dejes robar lo que Dios ha puesto dentro de ti. No se debe callar nuestra boca. Por eso el rey David dijo, en todo tiempo, Señor, yo te voy a alabar. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando él dijo en todo tiempo, oiga, si hay alguien que pudo vivir esto, fue él. En medio de tantas circunstancias, escribió los más hermosos salmos de adoración y alabanza al Señor. La adoración fue el arma continua en la boca del rey David. Iglesia de Dios, no importa lo que vivas, por encima de ello, abre tus labios, aun cuando tu carne no lo sienta hacer. De todos modos sigue adorando. Aunque sientas que la fuerza te falte, no importa, sigue adorando. Aunque te sientas oprimida por el temor, de igual manera sigue adorando. De igual manera sigue creyendo en Dios. De igual manera sigue levantando tus manos a lo alto. De igual manera levanta tus ojos arriba, arriba donde está tu Dios, arriba de donde viene tu socorro, arriba de donde viene la ayuda que tú estás necesitando en todo tiempo. No corras para otro lado. Vamos a hacer lo que hizo el pueblo de Dios. Inclinó su rostro, volvió el corazón a Dios, porque sabía que su Dios era el Todopoderoso, era el Dios grande, era un Dios sobrenatural. Iglesia, mis amados, en medio de esta tierra enfrentaremos muchas cosas, viviremos muchas circunstancias, pero tú y yo, una y otra vez,
una y otra vez. Una y otra vez debemos venir a la fuente eterna. Debemos venir a quien es nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Josafat conocía quién era Dios y lo que Dios podía hacer. Por eso es importante que siempre usted y yo corramos a Dios, corramos a Dios, corramos a Dios. ¿Sabe qué le está diciendo Josafat a Dios? Yo conozco algo de ti, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si lo hiciste en el pasado, lo harás nuevamente en mi vida. Si lo hiciste en el pasado, lo harás, Señor, otra vez en mí. Amén. Cuando tú conoces quién es Dios, entonces podremos descansar en Él. Podemos descansar en Él. Podemos descansar en el Señor. Cuando conocemos quién es el Señor, quién es Dios. Hermano, Dios es tan fiel. Dios es tan fiel. Y tú lo has vivido. En algunos momentos, Dios ha enviado ángeles a ti. Has estado en un momento difícil y ha ido una persona a visitarte y te ha dado una palabra de aliento. Has venido a la iglesia y Dios ha hablado a tu corazón. Has colocado la televisión y Dios te ha hablado, porque Dios conoce lo que tú estás viviendo, lo que tú estás viviendo. Dios no es un Dios indiferente, es un Dios que conoce lo que estamos viviendo. Amén, amén. Y Dios hará todo lo que Él tenga que hacer. Te voy a decir algo hoy. Siempre, siempre, lo primero en lo cual usted y yo pensemos debe ser Dios, debe ser el Señor, debe ser el Señor. Nuestro primer pensamiento debe ser Dios en nuestra vida. Amén. Los golpes más fuertes de Satanás son los golpes a nivel del alma. Son los golpes que vienen para derribarnos, para desalentarnos, los que vienen a herir nuestro corazón. Estos son golpes de muerte, porque vienen a debilitarnos, a bajarnos espiritualmente, a robar el ánimo de nuestra alma. Y es cuando más debemos ir a la presencia de Dios, porque muchas veces dejamos que las cosas queden así. Y tú y yo debemos traer el corazón a la presencia de Dios para que Dios nos sane y nos dé la fuerza para seguir adelante. Amén. Amén. Así que nunca dejes las cosas sin resolver. Siempre llévalas a la presencia de Dios para que Dios nos sane, para que Dios restaure nuestro corazón. Amén. Y esto hizo el pueblo. Salió desde la mañana cantando al Señor, proclamando la misericordia de Dios. Y mientras el pueblo cantaba, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió mientras el pueblo cantaba? Los enemigos empezaron ¿a qué? A pelearse entre ellos mismos. Y todos terminaron ¿qué? Todos terminaron ¿qué? Muertos. Y cuando el pueblo de Dios miró al desierto, ¿qué vio? Todos los cuerpos estaban ¿dónde? Tirados muertos en el desierto. Porque mientras ellos adoraban a Dios, Dios intervino y puso un espíritu de confusión entre ellos para que se mataran los unos a los otros. Amén. Tú no sabes todavía quién eres tú.
Oiga bien, nosotros todavía no hemos entendido quiénes somos nosotros, ni de qué estamos hechos. Pero en el transcurrir de los tiempos y de las circunstancias, Dios nos va mostrando de qué nos hizo Él a nosotros. Amén. Amén. Si hoy tú miras atrás y tú dices, ¿cómo pude yo vivir esto? Entonces es que empiezas a darte cuenta que tú eres mucho más de lo que tú pensaste que eras. Que eras más fuerte de lo que pensaste que tú eras. Si no vivimos circunstancias, no nos damos cuenta quiénes somos en Dios. Pero el vivir circunstancias nos permite darnos cuenta de qué somos en Dios, de cómo opera el poder de Dios en nuestras vidas, de cómo las fuerzas de Dios son suficientes. La gracia de Dios nos hace aptos para enfrentar circunstancias. Pablo, dice la Biblia, tenía un aguijón en su carne. Y dice la palabra que Pablo había orado muchas veces a Dios para que le quitara el aguijón. Y Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tú entiendes lo que es eso? En medio de nuestra debilidad, ¿qué poder empieza a operar en nuestras vidas? ¿Qué poder empieza a operar en nosotros? El poder de Dios. El poder de Dios. Cuando dejamos de vivir en nuestra fuerza y empezamos a vivir en la fuerza de Dios. Cuando creemos que Él tiene el poder para hacer las cosas que yo en mis fuerzas no puedo hacer. Pero cuando salimos de lo natural y entramos en lo sobrenatural, entonces, hermano, empezamos a experimentar algo nuevo dentro de nosotros. Empecé a ver cómo la debilidad de mi cuerpo empezó a desaparecer, porque salí de lo natural que estaba sintiendo y entré en el poder sobrenatural de mi Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo vivamos, que entremos al plano de lo sobrenatural. Y sabes que tú y yo lo experimentamos cuando venimos a este lugar con angustia, atribulados, acongojados, y empezamos a adorar. Salimos de la esfera natural y entramos a la esfera sobrenatural, y no sabemos cómo, de qué manera la angustia, el miedo, el temor, lo que está dentro de nosotros empieza a desaparecer. La preocupación, la aflicción en el alma, la aflicción en el espíritu, como el miedo empieza a desaparecer. Por eso Dios le dijo al pueblo, adora. ¿Qué quería Dios que el pueblo hiciera? ¿Qué estaba buscando Dios con esto? Quería sacarlo del plano natural y quería transportarlo al plano de lo sobrenatural, donde ocurriría el milagro, donde vendría la manifestación de su poder. Él decía, si el pueblo empieza a adorar, va a entrar donde yo quiero que entre. Va a entrar en lo sobrenatural donde yo estoy, porque Dios es un Dios sobrenatural. Yo estoy aquí. Cuando yo estoy en el plano natural, estoy en mi fuerza, estoy en mi poder. Pero cuando entro en el plano de lo sobrenatural, mi Dios empieza a pelear por mí. Mi Dios empieza a obrar a favor mío. Él entonces entra en escena. Ahora vamos entendiendo cómo es vivir una vida en lo natural y cómo entrar en el plano de lo sobrenatural. Si no entras en el plano de lo sobrenatural, no va a ocurrir nada. Si vienes a este lugar y no te metes en el río de la adoración, vas a salir igualito como entraste. Pero cuando vas y vienes a esta casa y te metes en lo que aquí está fluyendo, cuando aquí la pastora te invita, el que está aquí, cuando Carlos te invita a
adora. ¿Sabes lo que ellos están haciendo? Están haciendo que nosotros, la casa del Señor, entremos en el plano de lo sobrenatural. Cambiemos la esfera, porque cuando entramos allí, el poder de Dios se desata, el poder de Dios se libera. Entonces las circunstancias empiezan a cambiar. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué quería el enemigo? Que Josafat y el pueblo se quedaran viendo la cantidad de soldados que venían en contra de ellos. En la espera natural, nosotros nos quedamos viendo a nuestros enemigos. En la espera natural nos quedamos viendo las circunstancias. En la espera natural nos quedamos viendo a los gigantes que están parados delante de nosotros. Pero cuando entramos a la espera sobrenatural, empezamos a ver el poder de Dios. Empezamos a verlo a Él. Cuando entras a lo sobrenatural, pones tu mirada en el Señor. Por eso Dios nos está invitando: adórenme. Porque adorar es poner la mirada en Dios, es poner la mirada en el Señor, es sacar la mirada de lo natural, es sacar la mirada de lo que estamos viviendo y poner la mirada arriba, a lo alto, en Dios, nunca en lo natural. Ese es el fracaso del hombre, en querer resolver las cosas en lo natural. Y siempre usted va a ver a Dios invitando a sus hijos a entrar en la espera de lo sobrenatural, porque allí es donde Él opera, allí es donde Él se manifiesta. Estaba Jesús en el desierto con sus discípulos y había una gran multitud, y ya era tarde y estaban alejados de la ciudad. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿cómo vamos a hacer para alimentar a tanta gente? ¿Y qué le dice Felipe? ¿Qué le dice Felipe? 5,000 ¿qué? Denarios no alcanzarían. ¿Y qué le dice otro discípulo? Aquí solamente hay un jovencito que tiene 5 panes y 3 peces. ¿Pero qué es esto para esta multitud tan grande que hay? ¿Dónde tenían? ¿En qué espera estaban los discípulos? ¿En qué espera estaban los discípulos? Estaban viendo las circunstancias, veían la cantidad de gente y veían que solamente tenían 5 panes y 3 peces. Tenían la mirada puesta en lo que estaban viendo, en lo natural, en lo natural. Pero Jesús, ¿dónde tenía la mirada puesta? ¿Dónde tenía la mente puesta Jesús? ¿Dónde se movía Jesús? Y Él dijo: tráiganme acá esos 5 panes y esos 3 peces. ¿Y qué hizo Jesús con esos 5 panes y esos 3 peces? ¿Dónde los levantó Jesús esos 5 panes y esos 3 peces? Los levantó al Padre, los levantó arriba y le dijo: gracias, Señor. Todos dijimos, ¿verdad? Cuando los 5 panes y los 3 peces fueron llevados a lo sobrenatural, empezaron a... Y tanto que todo el mundo comió. ¿Y cuántos sobraron? 12 cestas. Entonces, ¿cuál es la clave para usted y para mí? ¿Entrar dónde? ¿Y cuál es una de las maneras como podemos entrar allí? ¿A través de qué? De la adoración, porque la adoración tiene una particularidad que te lleva a contemplar quién es Jesús. Quita la mirada de lo natural, de lo terrenal, y te lleva a mirar ¿qué? Lo sobrenatural, te lleva al cielo, te lleva a mirar a Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ¿cuánto nos ha robado el enemigo tantas veces? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha robado y nos ha tenido como anclados a lo que estamos viendo? Oiga, usted sí se ha preguntado: Señor,
¿cómo es que ese David frente a ese Goliat tan grande no retrocedió? ¿Por qué cree usted que David pudo quedarse parado frente a ese gigante Goliat? ¿Por qué cree? ¿Desde dónde estaba viendo David a Goliat? ¿Desde dónde lo estaba viendo? Y desde lo sobrenatural, ¿cómo lo veía? ¿Cómo lo veía desde lo sobrenatural? ¿Cómo lo veía? Hermano, ese gigante que está parado delante nuestro, que lo hemos estado viendo no sé de cuántos metros, a esa montaña, a ese monte que está delante de nosotros, la única clave es adorar, es subir a lo alto y desde arriba con el Señor lo vamos a ver empequeñarse, ponerse pequeño delante de nuestros ojos. En lo natural, Goliat era tremendo gigante, pero como David estaba desde el plano sobrenatural, lo estaba viendo como una pequeña hormiga, porque lo estaba viendo a través de Dios, a través del Señor. Entonces cuando subimos en adoración, cuando subimos a lo alto, podemos ver esos gigantes pequeños, porque lo estamos viendo desde las alturas con Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! David entró en la esfera de lo sobrenatural. Por eso le pudo mirar a los ojos a Goliat y no salirle corriendo. Y por eso le pudo decir a Goliat: jaja, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Y Jehová de los ejércitos te vencerá. Y me pudo decir: y hoy voy a cortar tu cabeza y la voy a dar a las aves del cielo. Oh, hermanos, tú tienes que saber que ese gigante que está delante de ti, ese Goliat que está delante de ti, oh, tú tienes que saber que tú desde hoy lo vas a empezar a enfrentar desde el plano de lo sobrenatural. Tú vas a entrar en el poder del omnipotente, y desde el poder del omnipotente tú lo vas a vencer. Tú lo vas a vencer en el poder de Dios, en el glorioso poder del Espíritu Santo. Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa.